Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Eh, el viernes tuvimos un servicio de asamblea. Habíamos hablado acerca de los planes que tenemos para el 2026, amén. Y cuentan los que escucharon que más que una conferencia fue un tipo de predicación. Pero estuvo bueno, amén. Eh, Tuvimos una experiencia, ¿verdad?, en la cual la palabra que tengo para hoy viene girando a través de esa experiencia que tuvimos. Y estuvimos en un retiro esta semana, retiro de líderes. Y es en un momento donde nosotros teníamos que guardar silencio, tranquilidad, enfocarnos. Y le había contado el viernes, le había dado ya como siempre me pasa, le había dado ya una preparación, un la. Y es que eh, una cosa difícil, uno tener en la mente de que uno tiene que estar tranquilo y uno tiene que guardar silencio en un momento, en un periodo de tiempo. Y en el plan del retiro decía que en el papel, en la agenda, decía que teníamos que guardar silencio por 3 horas. Un momento de tranquilidad y silencio por 3 horas. Y en mi grupo nos habían dividido en 3 grupos y entonces en ese grupo podíamos hablar, ¿verdad? Contestar un tipo de pregunta y una de las cosas que yo le digo es, yo no estoy esperando con ansias ese momento, ese periodo de 3 horas. Me dicen, ¿por qué? Me dice, porque yo si no me puedo quedar quieto un par de segundos, imagínate 3 horas. Eso va a ser un momento de dificultad. Y a mí siempre me habían hablado acerca de los momentos de retiro y de las experiencias que las personas han tenido en estos momentos de retiro, donde subían montañas y en las montañas se quedaban tranquilos allá, lejos de todo lo que tenía que ver con el mundo. Y pues cada uno de ellos tenían sus experiencias. Y yo decía, wow, qué interesante. Siempre me decía, pero ¿por qué se tiene uno que ir tan lejos? Cuando uno puede hacerlo en la casa, ¿no? Y la realidad es que es necesario. Uno no sabe de la experiencia que estas personas te están hablando hasta que tú verdaderamente vives esta experiencia de uno estar en el silencio. Y ciertamente después que llegué de retiro, traté de guardar ese momento de silencio en mi casa y es imposible. Es bien imposible. Yo dije, cuánto extraño el cantar de las aves, el mover de las ramas. Una persona que estuvo con nosotros que se sentó debajo de un árbol y dice que en el momento del silencio lo único que tenía era una lucha con una ardilla, que la ardilla estaba molesta y le gritaba, porque ¿qué estás haciendo debajo de mi árbol? Y dice que le tocó pelear con esa ardilla hasta que la ardilla en un momento dado se dio por vencida y dice, ni modo, ella se va a quedar ahí, yo pues me voy para que pueda guardar el silencio. Pero es bien interesante, ¿no? Ese momento. Y nos dieron una asignación donde teníamos que meditar en un pasaje. Y cuando nosotros vamos a estos retiros, uno quiere escuchar la voz de Dios. Y dentro de todas las preguntas que nos hicieron y los pasajes que nos habían dado, a mí me llegó prácticamente el último pasaje que nos dieron para analizar. Es donde el Señor me habla. Y yo decía, wow, necesito profundizar más en este pasaje. Ayer, mientras profundizaba en el pasaje, tengo muchos libros en lo que pudiera yo llamarle biblioteca en el cuarto, y por poco dejo el mueble de los libros vacío, sacando tantos libros, porque quería verdaderamente poder entender este pasaje, porque de una manera me dio que no había visto anteriormente. Pero antes de que yo comience la predicación, mientras estoy adorando, sentí que quería hacer un ejercicio con cada uno de ustedes. Yo sé que tenemos ahora mismo música de fondo, pero antes de yo comenzar con la predicación, me gustaría que nosotros cerráramos nuestros ojos. Y en nuestros ojos, con nuestros ojos cerrados, yo quiero que usted calle
los pensamientos. Quiero que usted pueda silenciar su mente y que no le diga nada al Señor. Contraproducente, ¿no? No le diga nada al Señor, simplemente guarde silencio. Gracias, Señor. Gracias por los momentos de paz y tranquilidad, oh Dios, en las que en medio de nuestras circunstancias, problemas y situaciones podemos buscar tu presencia, Dios, y en el silencio escuchar tu voz. Habla a nuestras vidas, Señor. Padre, que nosotros podamos, Dios mío, identificar lo que no es de tu agrado y cada día vivir una vida en santidad, mi Dios. Aprendamos, Señor amado, a callar el ruido, mi Dios, para escuchar tu voz. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando yo, o antes de yo decirle algo, ¿cómo se siente el silencio? Paz. Tranquilidad, ¿no? Cuando yo llegué al campamento y yo me bajo de la guagua y comenzamos a caminar, a explorar el área, para mí lo primero que yo digo en experiencia, le digo, ¿sabes qué? Sentí como el volumen del ruido fue disminuido a cero, estando en el área donde estaba. Y es porque ya comienza un proceso de santidad o de espiritualidad en nuestras vidas, una conexión con el Señor. Y el Señor me mueve para identificar que en la vida nosotros tenemos tantos problemas y tantas situaciones en las cuales nos mandan a callar. Pero el detalle es que ese mandar a callar no es el callar de que voy a guardar silencio porque quiero escuchar la voz, es un mandar a callar completamente diferente. Es un mandar a callar donde te impide clamar al Señor. Tantos problemas en la vida, tantas situaciones en la vida que uno se vuelve loco, uno se vuelve que casi la cabeza se le puede caer rodando cuesta abajo porque quieres clamar, quieres decir algo, pero las circunstancias de la vida no te lo permiten. Yo quiero que usted vaya conmigo en Marcos capítulo 10. Y vamos a hablar desde el versículo 46 hasta el versículo 52. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que está despierta dice, amén. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, subraye esa parte. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete. Subraya esa palabra, vete. Tu fe te ha salvado.
Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí podemos encontrar donde Jesús y una gran multitud está saliendo de Jericó. Y saliendo de Jericó se encuentran con una persona llamada Bartimeo, que es un conjunto, es un nombre de conjunto donde Bar significa hijo de, y Timeo significa, es un nombre, perdón, lo cual traducido en arameo y griego en conjunto viene siendo hijo de Timeo. Y este ciego comienza a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero esta predicación y este mensaje lo vamos a concentrar en lo que viene después, que dice en el versículo 48. Dice: y muchos le reprendían para que callase. En la vida nosotros comenzamos a lidiar con los problemas. Y estamos tan y tan ocupados en la situación y en los problemas de la vida, en qué puede pasar y tal vez en los resultados de que si yo tomo una decisión, ¿qué pudiera pasar? Yo le cuento a mi esposa muchas veces que yo veo la vida como si fuera un juego de ajedrez. En el juego de ajedrez, tú tienes que identificar diferentes jugadas cuando tú vas a mover tu ficha. Tal vez pudiéramos decir que deberías identificar 3 posibles jugadas que tu enemigo pueda hacer. Y nuestra mente sigue corriendo a un nivel de que tú dices: bueno, si tomo esta decisión me pasa esto, esto y esto y esto. O si tomo esta decisión me pasa esto, esto y esto. Y si no hago nada me pasa esto y esto y esto. Todo ese pensar nos lleva a que en ningún momento hemos podido guardar silencio para poder escuchar qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y en muchas ocasiones es que estas situaciones nosotros no tenemos el control, porque como están viendo, la multitud que le decía a Bartimeo: cállese, era esa multitud, no era Bartimeo el que tenía el problema de que tenía que callarse, era que la multitud que estaba siguiendo a Jesús decía: tú no eres digno. Con esas palabras era lo que le decían: tú no eres digno para que tú comiences a clamar el nombre de Jesucristo y mucho menos pegártele a Él. Y así nos pasa a nosotros con los problemas. Los problemas muchas veces nos dicen a nosotros: este problema no es suficiente para que tú se lo lleves a los caminos de Jesús tranquilo, porque Jesús no te va a escuchar en esta situación. La multitud es interesante porque la multitud estaba siguiendo a Jesús, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué la multitud seguía a Jesús? Porque había visto lo que Jesús podía hacer. La multitud estaba siguiendo a Jesús porque habían panes, habían peces, habían milagros de sanidad, había enseñanza. Sin embargo, la misma multitud que está conociendo todo esto le dice a este hombre en necesidad: cállate. Ninguno tuvo compasión de este ciego el decir: oye, queremos ver que Jesucristo lo sane y le dé vista. Ninguno le permitió acercarse a Jesús para que pudiera obtener una bendición, la misma bendición que tal vez esta multitud había recibido. ¿Por qué yo estoy consciente que esta multitud debió haber recibido algo? Porque nosotros como seres humanos no seguimos a nadie a menos que nosotros obtengamos algo de esa persona. Suena muy egoísta, ¿verdad que sí? Pero es la realidad. Todas estas personas seguían a Jesús por sus enseñanzas, sus milagros, lo que obtenían de Él, y por eso le seguían. Nadie iba a seguir a Jesús si no había recibido absolutamente nada de Él. Pero veían estas personas salían y seguían detrás de Jesús, y al verlo, le echaban para un lado. En la enseñanza, en la compasión, nadie le levantó.
Nadie procuró llevarlo hacia el sanador. Y es interesante que la ley habla hacia un comportamiento con personas ciegas y con personas que mendigan. En Levítico 19:14 dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Dice que delante del ciego no pondrás tropiezo. Y el tropiezo, a la que yo estoy meditando en esta palabra, el tropiezo, cuando nosotros lo miramos es que le ponen el pie, ¿verdad? Yo no dije, nadie le puso el pie al ciego. Nadie le puso el pie a Bartimeo. Porque él estaba, digamos que estaba sentado, porque más adelante dice, se levantó, dejó su capa. O sea, que quiere decir que él estaba sentado. Pero tropiezo no simplemente es que yo le ponga el pie para que alguien se caiga. La palabra tropiezo significa que cualquier obstáculo que impida yo llegar a mi destino. Deuteronomio 15:11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y yo me preguntaba y yo decía, pero ¿qué ley vivían estas personas que, sabiendo que Jesucristo podía cubrir la necesidad de este varón, sabiendo que Jesucristo podía darle sanidad, qué ley estaban viviendo estas personas que fueron tropiezo para el ciego? Que fueron obstáculos para el ciego. Porque estaba en la ley. Inclusive decía que en parte de la, ¿verdad? En las apuestas del estudio dice que muchas veces tenían que llevarlos a un lugar específico para que se quedaran ahí. Y ellos en su condición de enfermedad, en este caso el estar ciego, tenían que mendigar porque no podían trabajar. Y tenían que pedir limosna. Y tenían solamente una cosa que vamos a hablar más adelante, y con esa cosa les permitía sentarse, les permitía dormir y les permitía ponerlo en el suelo para que la gente supiera, yo estoy mendigando. En la iglesia, y no estoy hablando en sí de solamente una iglesia particular, pero todas las iglesias en estos últimos tiempos se ha levantado un nivel de tropiezo para las personas que quieren clamar a Jesús y acercarse a Jesús. Las iglesias hoy en día le dicen a las personas, no puedes venir así, no puedes comportarte así, no puedes expresarte así y no puedes hacer así para poder escuchar la voz de Dios. Y entonces si estas personas están en su estado pecaminoso y necesitan arrepentirse, pero no pueden venir tal y como están para escuchar la voz y llegar al arrepentimiento, ¿cómo pretendemos que se arrepientan? Si nosotros mismos le estamos poniendo el tropiezo a estas personas que están cegadas, porque dice la palabra que el Espíritu Santo es quien le va a quitar la venda de los ojos a estas personas para que lleguen al arrepentimiento. Y mientras yo estoy viendo a Bartimeo, estamos rodeados de muchos Bartimeos. Pero estamos rodeados de muchos Bartimeos en diferentes formas. Aquellos que están ciegos para el arrepentimiento y aquellos que están, en cierta manera, procurando la vista, pero simplemente la vista. Porque vamos a ver a Bartimeo de otra manera al final del versículo. Pero qué pena que en el mundo hay tantos Bartimeos y la iglesia solamente está sirviendo de tropiezo para que se acerquen a Dios.
Qué pena que hemos levantado unos requisitos para que puedan entrar a la iglesia y decir, Señor, heme aquí. Vienen personas en lo que nosotros podemos entender que no cumplen con nuestros requisitos de vestimenta, no están bajo la disciplina del Señor porque no son creyentes, pero están buscando una solución en su vida, la cual es Jesús. Y en la puerta, mire, eso pasó mucho en las iglesias de antes. En algunas iglesias, para decirlo así, donde mucha gente se paraban con ojos que tenían cinta métrica incrustadas en su iris, porque medían más o menos cuánto estaba la falda separada de la rodilla, y les prohibían la entrada. Oiga, en ese punto, nosotros no, pero las personas que estaban teniendo esa cinta métrica en sus ojos, en la iris, estaban siendo la gran multitud que ponía tropiezo a estos Bartimeos para poder acercarse a Jesús y clamar, quiero la vista. Porque así como Bartimeo, nosotros en un momento dado veíamos. Cuando nosotros éramos pequeños veíamos, porque al ser pequeño no conocemos el pecado. Y llegó un tiempo, una temporada que nosotros nos convertimos ciegos cuando nosotros comenzamos a entender lo que era pecado, nos empezamos a volver ciegos si nos alejábamos de las cosas de la iglesia y las cosas de Dios. Bartimeo dice una palabra bien clara, dice, quiero recuperar la vista. A mí me dice, en mi interpretación, que la palabra recuperar significa que Bartimeo veía y no era ciego de nacimiento. Así como que tú y yo, en un momento dado también veíamos y en un momento dado fuimos ciegos. Y por medio de la gracia y la misericordia del Señor, hemos recuperado la vista. Ahora yo pregunto, si con esa vista que hemos recuperado también estamos atrayendo ciegos a ver por medio de Jesús. Más adelante se registra, no pude llamarle otra cosa, y me dio risa, porque decía, cuando me escuchen hablar de este término se van a reír. Mario, si lo puedes poner en Marcos 10 otra vez. 49 me parece. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego. Esto ha sido para mí la hipocresía más grande de esta gran multitud. Esta parte cuando la leemos es la hipocresía más grande para mí. Para mí. No de parte de Jesús, lógicamente, pero de la gran multitud. Porque estas personas con una buena cara de lechuga, fresco, exacto. Yo sabía que se iban a reír, porque con una buena cara de lechuga, y para los que no saben el término, significa que con una confianza, buenos para meterle un cantazo, vienen y dicen, levántate, ten confianza, que Él te llama. Oiga, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo tenga confianza si desde el principio, cuando yo estoy escuchando a la multitud caminar y a Jesucristo y oigo que es el Hijo de David, ¿cómo tú me vas a decir a mí ten confianza cuando yo mismo estoy clamando a Jesús y ustedes me están diciendo que me calle? Para mí, eso es una hipocresía grande. ¿Por qué? Porque esta gente habían estipulado, sin haberles dicho a ninguno de ellos que registren la palabra, ustedes van a ser mis alcahuetes. Ustedes son los que van a permitir o prohibir quiénes son los que se me van a acercar. Nunca en la Biblia dice eso.
Nunca Jesucristo, con excepción de coger a los discípulos y llevarlo aparte y enseñarle aparte, es la única excepción. Pero cuando la multitud se le acercaba, Jesucristo nunca les negó el acercarse. Pero esta gran multitud se vistieron de los bouncers. ¿Sabes lo que es un bouncer? Un bouncer es un guardia de estas personas del club o lo que sea. No es que vaya a club, es que lo veo en películas, por si acaso. Y son estos guardias que no permiten la entrada a personas, solamente pueden entrar los VIP. Y esta gente, esta gran multitud ya tenía una lista de VIP de los que podían acercarse a Jesús o los que no podían acercarse a Jesús. Y Bartimeo cayó en la lista de que no podía acercarse a Jesús porque él era inmerecedor. Él era una persona inmunda. Porque para el tiempo de antes, cualquier defecto de enfermedad, sea ciego, sea lepra, sea lo que sea, simbolizaba inmundicia. Por eso es que los fariseos o los religiosos de aquella época no se acercaban a ninguna de estas personas, porque ellos eran tan santos que no había ninguna misericordia de las que el mismo Dios le dice a su pueblo, que le decía, misericordia quiero y no sacrificio. Y la iglesia de esta época, ¿cómo está haciendo cuando escucha la palabra de Dios? Misericordia quiero y no sacrificio. Porque a nosotros se nos acercan personas con muchos problemas. Y nosotros escuchamos la palabra que dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y a la medida que yo estoy pensando en este pasaje, me lleva a que dice, puedo decir lo siguiente, no buscar a Dios es pecado. No confiar en Dios es pecado. No hablar con Dios es pecado. El mismo Samuel dice que no se haya en mí que yo deje de clamar, que no se haya pecado en mí que yo deje de clamar por ustedes. El mismo Samuel entendió que si él deja de clamar, para él es considerado pecado. Porque dice la Biblia que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, es considerado pecado. Pero ¿a qué nivel nosotros llevamos esto? ¿Qué es bueno para ti? Que tú hagas simplemente buenas voluntades, o sea, que tú ayudes a alguien. Eso para ti simplemente es bueno. Pero ¿dónde tú dejas tú conectarte con el Señor? Eso no es bueno. Porque si se cataloga bueno cuando tú te conectas con el Señor y dejas de hacerlo, entonces cuando comenzamos a hacer la clasificación en la palabra, de que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, le es considerado pecado, y para mí conectarme con el Señor es bueno. Mucho cuidado, ¿no? Cuando las personas hablan a nosotros y tienen confianza y nos dicen, estoy pasando por una situación en la vida, y nosotros no le damos a ellos las llaves de la libertad, que se llama Jesucristo, estamos omitiendo liberación. Hay un dicho, que el que calla, otorga. Cuando alguien viene para donde ti con un problema y tú decides callar, le estás otorgando a la persona un silencio de destrucción. Grábeselo en el corazón. Cuando alguien viene a donde ti con un problema en su vida y usted no le hable del Señor, y usted no le está mostrando a esa persona cómo usted recuperó la vista, usted está callando y está otorgando. ¿Pero qué estamos otorgando? El silencio de la destrucción. Destrucción para la vida para el alma de esta persona. Y tal vez podemos hablar acerca de, eso se trata de evangelización, y estamos hablando de evangelización. Sí. Estamos hablando de una cercanía con esa persona hacia Dios. Estamos hablando que Dios está permitiendo que esta persona que está en problemas se acerque a donde ti, tal vez tenga la única confianza contigo, de hablar contigo, y es el momento preciso que Dios está permitiendo para que tú abras tu boca y digas, en el Señor Jesucristo hay sanidad, hay salvación, hay recuperación de vista. Y no estoy hablando de recuperación de vista de que
físicamente, necesito unos espejuelos o no, estoy hablando de una vista espiritual. Y ese momento es el momento de nosotros hablarle. Yo una vez di un testimonio, no sé si hayan personas aquí que no lo hayan escuchado, pero para efectos de mencionarlo lo voy a hablar. Yo trabajaba con preparaciones de apartamentos para que vuelvan a alquilarlos y muchas veces teníamos que ir a resolver unos problemas en las situaciones, aún la persona viviendo. Y me toca entrar en el apartamento de este joven, un joven. Tenía su trabajo en su propio hogar, en el apartamento. Pero el joven estaba callado, no hablaba con nadie, ni siquiera buenos días cuando uno entraba. Yo le decía, vengo a arreglarte tal cosa y era la única interacción que teníamos. Para ese tiempo mi esposa no tuvo que viajar a Puerto Rico y había ido a arreglar el problema, no hablé con la persona, lo veía bien esquineado, ¿no? Solo, aparte, no hablaba con nadie. Después yo dije, pues lo más seguro es así. Pero sentía que debía haberle hablado. Y qué pena cuando uno está escuchando la voz de Dios, pero uno se vuelve más sordo que el que no quiere escuchar. Y una vez recibí una llamada, un request, un trabajo, y decía, necesito que vayas al apartamento. Y yo decía, pero bueno, otra vez, va a seguir. Pero quiero prepararte, me decía la persona que me había dado el trabajo, me dice, quiero prepararte. Y yo, ajá, ¿qué pasó? Me dice, tienes que ir a hacer una limpieza, porque hay sangre en el apartamento. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí. El joven se quitó la vida. Voy al apartamento y a la medida que, como a Dios le revela a uno las cosas, no. Cuando llego al apartamento tuve que limpiar el área porque primero era un área de evidencia, luego cuando se cerró el caso por lo que pasó, pues ya podíamos haber limpiado, pues yo había estado solo. Cuando comienzo a limpiar todo, me asomo en el escritorio y el escritorio tenía el recibo de compra de un arma, la página abierta con el tracking number del paquete. Y era que el muchacho ansiosamente esperaba que llegara la pistola. De alguna manera, cómo la compró, no sé cómo la llegó a comprar, pero que llegara el tracking. O sea, que seguir dónde estaba el paquete para recibirlo. Y de ahí pasar lo que pasaba. Siempre me pregunté si era posible que las armas se enviaran por paquete, no sé. Pero al parecer parece que sí. El muchacho esperó con ansias ese momento y no me quisiera imaginar lo que pasaba por esa mente cada vez que él veía el tracking number y el proceso en el cual, por donde iba y cuando llega a su hogar, no me quiero imaginar lo que pasaba. ¿Sabe? Lo único que me llegó a la mente fue, cuando tú tengas la oportunidad de hablar de Dios, no calles. Cuando tú tengas la oportunidad que estas personas, estos Bartimeos, puedan clamar a Jesús, llévalos a Jesús. No los calles. Levántalos y acércalos a Jesús. Una persona me dijo, la vecina me dice, ¿te sientes bien? Yo le digo, no, porque no le hablé de Jesús. Y mira si el enemigo es tan astuto, porque hay cuidado con los consejos, ¿sabes? Porque muchos consejos parecieran estar bien y parecieran ser buenos, pero son solamente para convencerte en tu carnalidad que estás bien. La señora me dice, tranquilo, porque alguien tuvo que haberle hablado de Jesucristo. Y eso en ese momento me dio tranquilidad. Es como yo decir, una vez escuché una predicación que decía, todo el mundo, habíamos cogido un examen y yo saqué F. Y todo el mundo también sacó F. Y ahí yo decía, qué alivio. Porque todo el mundo sacó F y tú sacaste F, ¿tú tienes un alivio? O sea, quiere decir que porque todo el mundo está en pecado y tú estás en pecado, ¿tienes un alivio?
No. Yo no puedo dormir en paz, descansando, que alguien haga el trabajo por mí al evangelizar y al predicar la palabra de Dios. Yo no puedo acostarme y decir, no tengo problema porque Maylin va a hacer el trabajo de evangelización y va a alcanzar las vidas. Y yo durmiendo tranquilo. No puedo acostarme en paz y asumir que todo lo demás, que si el Señor me pone almas frente a mí para predicar de la palabra, en una oficina de médico, yo diga no, porque mira, esa señora se ve bien cristiana, a esa señora le va a hablar a alguien aquí. El cristianismo no puede ser así. Yo no puedo asumir que otro va a hacer mi trabajo. Yo tengo que asumir que yo tengo una responsabilidad que tengo que cumplir. Y qué problema estos tiempos, porque antes yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba a una cita médica y mi papá hablaba con todo el mundo. Mi papá parecía alcalde de Puerto Rico, específicamente del pueblo de Canóvana. Porque ¿quién no conocía a papi? Porque papi hablaba con todo el mundo. Por hoy en día tú entras a una sala de médico y tú no sabes si ellos están yendo a la oficina de médico porque tienen un problema de salud o simplemente tienen un espasmo muscular específicamente en el área del cuello porque están aquí. Porque están tan metidos en el teléfono que ya no hay socialismo. Y lo mismo pasa en el restaurante. En el restaurante están todos con el celular. Una de las cosas que tuvimos que hacer en el retiro fue, lógicamente no fue obligado porque cada cual tiene su derecho, pero nos dijeron, ¿usted quiere sacarle el mayor provecho a este retiro? Despéguese del celular. Oiga, y les voy a decir algo, no es que tenga un vicio, por favor, no me crucifiquen ya de antemano, pero les voy a decir la realidad. La ansiedad de uno chequear el celular y ver si hay un mensaje que llegó o una llamada perdida porque alguien necesite algo, le voy a decir como dice el americano, it's real, es real. Y yo decía, no voy a chequear nada. A veces tenemos que desconectarnos. Y tenemos que, como dice la palabra, el mensaje, llevar a estas personas a Jesucristo. Dice en el 50, Mario, si me lo puedes poner en la pantalla. Dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En los evangelios se registran varias posiciones donde ciegos fueron recuperados en vista. Y se puede entender que esta parte se repite tanto en Mateo como en Lucas, pero sin embargo Marcos especifica que él arrojó la capa. Lucas 3:11 dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y al que tiene que comer, haga lo mismo. Lucas 6:29 dice, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Y Marcos 11:8 dice, muchos tendían sus capas por el camino, y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Y entonces estamos hablando de 2 términos, túnica y capa. Y para poder entender lo que Bartimeo había dejado atrás, vamos a entender lo que son el significado de cada una. La túnica en aquel tiempo o en estos tiempos viene siendo tu ropa interior, tu camisa, todo en uno. Dice, era la ropa que iba directamente sobre el cuerpo. Generalmente de lino o lana suave. Llegaba normalmente hasta la rodilla, los tobillos. Era utilizada por hombres y mujeres. Y era la prenda básica para vivir, trabajar y moverse. Era la prenda de la dignidad humana. Si alguien perdía su túnica, quedaba desnudo. Y a Jesucristo se le ocurre decir, si alguien te pide la capa, dale también la túnica. Lo que pasa es que tenemos que entender algo.
muchas de las cosas que Jesucristo decía no era literal. Era una forma de simbólica, decirte, si alguien te pide algo, llévalo más allá de lo que para ti es normal y de lo que para esa persona es normal. La milla extra, como bien conocemos. El sacrificio, como bien hemos hablado. En la clase de infusión de fuego ya hablamos acerca de lo que verdaderamente significa el sacrificio para cada uno de nosotros. Yo no voy a coger el primer perro que yo vea en la calle y digo, bueno, Señor, yo necesito hacer un sacrificio, déjame degollarlo. Lo que está queriendo decir es que en mi vida yo voy a llegar a un punto, un tiempo en que yo tengo que hacer sacrificios en la vida y esos sacrificios va a ser fuerte para yo sacrificarlos. A veces nosotros hablamos de sacrificio y la gente dice, sí, yo puedo hacerlo. Claro que sí. Claro, porque estamos pensando en nuestra humanidad los sacrificios que para mí son fáciles sacrificar. Pero déjeme burst your bubble, como dice el americano, explotar su burbuja. Eso no son sacrificios. Eso es algo común. El sacrificio es lo que a ti te da trabajo soltar. El sacrificio es lo que a ti se te hace difícil dejarle en las manos de Dios. Dejar que Dios obre y que tú digas, bueno, Señor, esto te lo entrego porque a mí me da trabajo. El sacrificio tiende a haber unos pensamientos fuertes en la vida de algunas consecuencias en las que tú puedes pensar y decir, si yo se lo entrego, escuche bien lo que voy a decir. Si yo se lo entrego a un ser que yo llamo divino, que no estoy completamente convencido si existe o no, me puedo coger el riesgo de que me pase lo negativo. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. En el que tú creas si Dios sí existe o simplemente es un cuento de hadas o simplemente una historia que la gente ha predicado, que la gente ha hablado de que sí existe, pero cuando llega el momento en tú decirle, Señor, toma, esto es de vida o muerte. Escucha bien, esto es de vida o muerte. Por favor, no me diga, voy a sacrificar el yo buscar un trabajo. Porque sí, claro que sí, se lo pedimos al Señor. Pero en esos momentos que tú sabes que tu vida depende de eso, a un nivel que tú sabes que cualquier cosa que suceda te perjudica todo en un efecto dominó. Mi vida, mi familia, mi trabajo, mi casa, todo, mi salud. Y que me llegue el punto de decirle al Señor, ok, Señor, yo necesito entregar esto en tus manos. Llegamos a ese nivel que verdaderamente le decimos al Señor, toma, Señor, lo pongo en tus manos. No voy a preguntar por qué sí, pero sí voy a preguntar por qué no. Tal vez sea porque estás teniendo dificultad en creer que Dios existe. Bartimeo no tuvo dificultad en creer que Jesús podía. Bartimeo se levantó. Él no dice, yo lo pensé. Bartimeo en Marcos no dice, y se tomó un tiempo Bartimeo pensando si se levantaba o no se levantaba. Dice, y se levantó. Dejó su capa. La capa era una tela más pesada, gruesa. Funcionaba como abrigo, protección del clima y cobija nocturna. Se usaba encima de la túnica. A veces tenía bolsillos o dobleces para guardar objetos o recibir limosna, como en el caso de Bartimeo. Pero para los pobres la capa era su cama. Cuando nosotros vamos a Éxodo, en cuanto a este detalle específico, podemos entender que en Éxodo capítulo 22 del 26 al 27 nos explica por qué es necesario que la capa sea devuelta. Dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, lo cual en otra versión dice capa, en la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso, dice Éxodo. O sea que si alguien le quitaba la capa, por obligación y por ley, tenía que devolvérsela antes de la puesta del sol. Porque era lo único que estas personas tenían para poder vivir. Y cuando dice, y si esta persona clamara, ¿sabe por qué era? Porque
por lo regular, cuando yo estuve en el momento de la religión musulmana, hay una razón en particular por qué, y esto tiene que ver mucho también con la de los judíos, para que hagan la comparación. Hay una razón específica por qué cada una de estas personas que comienzan a adorar en un tiempo específico tienden como un tipo de alfombra. Significa que cuando tú estás en el piso y estás en el piso sin una alfombra, estás en inmundicia. Mantenerte en el piso es símbolo de inmundicia. Y ellos tienden, para ellos estar en ese proceso que están entrando en santidad, por decirlo así, eso es un simbolismo. Y cuando ellos entran ahí, solamente se utiliza para eso. Si lo usan poca cosa, ahí quedó. En el Corán, tú coges el Corán y pones el libro así y pones algo encima del Corán, ya Alá te futiló. ¿Por qué? Porque ellos entienden que nada puede ir por encima del Corán. Y en esa misma religión, ellos todos cuando se postran, siempre se van a postrar en específicamente una dirección. Esa dirección simboliza dónde está la mezquita. Los que están en esta área de acá siempre van a estar dirigidos hacia el oeste. Y los que están en el lado de allá siempre van a estar dirigidos hacia donde esté la mezquita. En este caso de la capa, era el momento para ellos ponerlo en el piso y ellos poder adorar. No estoy diciendo que ellos eran musulmanes, por cierto. Pero su capa les servía para ellos poder poner la tierra, poder arrodillarse y poder orar. Y por eso era que decía, porque cuando clamen a mí, recuerden que yo soy misericordioso. Había que devolverle sus capas. En el caso de Bartimeo, cuando él arroja la capa, renuncia a su sustento. Renuncia a su vieja identidad. Renuncia a su seguridad, renuncia a la vida de mendigo, renuncia al por si acaso Jesús no responde. Es un dicho que nosotros tenemos por regular. Pregunta retórica, no levante la mano. Pero ¿cuántos de ustedes oran y le dicen al Señor, yo quiero que, Señor, tú obres de esta manera? Pero tras bastidores, usted tiene un plan B. Se siente que el Espíritu Santo está tocando vida. Es muy interesante que nosotros entramos en el momento del secreto y estamos orando al Señor y yo le digo así, Señor, yo necesito que tú obres y hagas tu milagro, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y con nuestra palabra decimos, si el Señor no obra así, mira, yo puedo hacer esto, esto y esto y esto y esto. O muchas veces no decimos si el Señor obra. Muchas veces decimos, yo le estoy pidiendo al Señor, pero mira, yo tengo esto y esto y esto y esto, por si acaso. O sea, de primera instancia, les voy a hacer una pregunta. Si usted tiene un plan B, y se lo voy a decir a nivel callejero, ¿para qué rayos ora? Si usted tiene un plan B en su vida, a lo que le está pidiendo al Señor, pues ¿para qué ora? Orar significa no tengo plan B. Orar significa no quiero tener una forma de yo trabajar en mi lado, porque mire, a mí, en este momento del accidente, estoy hablando con una persona y le digo, yo le estoy pidiendo al Señor que el Señor obre, y el Señor ha obrado, claro que sí. Yo puedo testificar que el Señor ha obrado en medio del accidente. Y en un momento dado, la guagua fue pérdida total, nos dijeron que después no se puede arreglar porque es demasiado muy caro el arreglo y la guagua no los vale. Y en mi mente, yo estoy orando. Pero en mi mente yo digo, mi plan B, no digo literalmente mi plan B, pero mi plan B, ¿qué tal si yo le mando un mensaje al conductor y le digo, ¿cómo te van las cosas? Solamente para que sepan, nuestro vehículo fue declarado pérdida total, con la intención, a ver, si quita todos los cargos.
pero no estoy orando yo. Y cuando yo comienzo a platicar, o sea, a compartir este concepto de mi vida, la persona que me está escuchando me dice, todo suena genial, pero ¿de cuándo acá Dios necesita que nosotros ayudemos? Esas son las palabras que cogen a uno, los jamaquean con peor que un huracán de categoría 6. Y es que existen. Y uno dice, tienes toda la razón, a Dios no, yo no lo tengo que ayudar. Y usted no sabe las ansias que uno tiene para decirle, brother, pérdida total, mi hermano, y tú quieres demandarme adicional, en serio. Pero después digo, Señor, yo confío en ti. Y tú sabes lo que es justo. Y yo no tengo que mover nada. Yo no tengo que poner de mi parte en el sentido de que yo quiero ayudar al Señor a ver si por casualidad de la vida Él coge misericordia y diga, no, Señor, que el Señor obre. Porque usted sabe qué es lo que pasa. Que cuando yo decido ayudarle al Señor, empeoró las cosas. Y le voy a contar otro secreto. Cuando yo decido ayudarle al Señor, el Señor no mete la mano. Porque o tú dejas que yo trabaje en tu vida, o trabajas tú por tu propia cuenta. Mientras yo estoy redactando esto, me acuerdo de una parte, porque Bartimeo dice, ¿sabe? En el caso de Bartimeo era como un pacto de fe. Cuando Bartimeo suelta la capa, él dice, no vuelvo atrás. Yo no guardo una opción B. Yo dejo lo viejo antes de ver lo nuevo. Y hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, al oír tu voz a mí renuncié y mis barcos he quemado y el boleto de regreso no compré. Con la vista puesta en ti seguiré, todo puente derribado, porque ya no pienso más en volver. Sin un plan de contingencia, sin medir las consecuencias, sin un plan B, solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Ya. Qué lindo, ¿verdad? Quiere decir que solamente estoy pensando en el Señor. Pero ¿qué capa guardas tú? ¿Qué capa le dices al Señor? Señor, yo quiero tu milagro, pero quiero mantener mi capa. Tal vez tu capa no sea de mendigar, pero tal vez tu capa sea de confiar. Tal vez tu capa no sea que tú tienes necesidad material, pero tu capa puede ser tu falta de fe. Y cuando Jesús te llama y te dice, déjelo que vengan, y las caras de lechuga vienen y dicen, te está llamando, ten confianza. Tú estás dejando tu capa, o te estás llevando tu capa al acercarte a Jesús. En otras palabras, estás llevando tu vieja criatura contigo pegada, sabiendo que la palabra dice que nosotros vamos a ser nueva criatura. ¿Sabes? No dependas de tus fuerzas. Cuando yo estoy en el retiro, el Señor me dice, ¿has visto la mano de Dios en todo el año? Pero te siento conforme con lo que has experimentado. Gracias, Señor. Siento tu presencia, Dios. Te siento conforme con lo que has pasado durante todo el año. Y expresaba y decía, muchas veces tenemos al Espíritu Santo como un tanque de gasolina. Y el tanque de gasolina solamente te lleva a lo que el tanque obtiene. Si son $5, te puede llevar tal vez 5 millas o 10 millas.
Y decimos, yo necesito, me acuerdo de esta expresión en Puerto Rico, yo necesito llenar mi tanque de gasolina del Espíritu Santo, gloria a Dios. Nosotros entendemos lo que estamos diciendo. El tanque solamente está limitado para llevarme de punto A a punto B y ahí me quedo. Y así me sentía, conforme con lo que el Señor estaba haciendo, pero con la mirada, sabiendo que el Señor puede hacer muchas cosas más grandes, pero solamente llevaba el tanque de $5. El Señor me dice, no limites el recurso del Espíritu Santo en un tanque de $5. Deja que se desborde. Porque lo que estás experimentando puede haber muchas cosas más grandes. Y que mucho nos gusta limitar al Espíritu Santo. Que muchos nosotros nos convencemos de que, bueno, el Señor, si yo recibo el milagro que estoy pidiendo, ya con eso me basta. Nos enfocamos tanto en lo material, pudiendo de decirle al Señor y al Espíritu Santo, decirle, yo quiero una experiencia contigo que sea inolvidable para mí. Está bien que tú me quieras bendecir y que nada falte en la mesa, que nada falte en el hogar, que nada falte en el trabajo, que nada falte donde quiera que yo pise, tú estás conmigo. Pero qué bueno poder decirle en el silencio, en él y yo solo, y decirle, dame una experiencia contigo. ¿Por qué no me llevas al tercer cielo como hiciste con Pablo? ¿Por qué no me inundas de tus dones espirituales? Yo no sé usted, pero yo le digo al Señor, si tan solo tú tocaras mi espalda cuando yo estoy orando, que tú pongas tu mano así. Yo creo que yo de la emoción salgo corriendo, brincando, saltando, voy a parecer una cabrita chiquitita tan lindas que son brincando así. Y así voy a estar yo como un niño, experimentando algo nuevo en mi vida. Para Bartimeo la túnica que pudiera haber tenido, que no está registrada en la Biblia, era quien era, pero la capa era lo que la vida le había obligado a hacer. Su capa lo hacía un mendigo. Su capa representaba lo que él era en ese momento. ¿Qué representa tu capa? ¿Qué representa tu capa? Y Bartimeo, el Señor Jesucristo le dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Fue como un momento, un episodio, un lapso de Dios con Salomón. ¿Qué tú quieres que yo te dé? Y Bartimeo no le dice, oye, dame la vista y un par de millones. Porque sabe que Bartimeo podía haberle dicho, mira, yo quiero que tú me des la vista y yo quiero que por lo menos un sustento bastante formidable. Bartimeo dice que recupere la vista. Y él sabe que si él recupera la vista, mire, hoy en día, para que nosotros podamos identificar, hoy día, el Señor tiene el poder para quitar cualquier enfermedad que tú no dependas de... No, nos vamos más lejos de allá. Para que tú no dependas de cualquier ayuda económica, porque tú no puedes trabajar. Con el respeto, ¿verdad?, de los que tienen su retiro y demás. Pero quiero llevarme a una edad en específica, donde ahora hoy en día se inventan cuánto problema mental hay para decir yo no puedo trabajar y yo necesito que a mí me den una ayuda económica en una edad que pueden trabajar. Y cuando uno les dice, ¿tú crees en el Señor? Sí, gloria a Dios. ¿Tú crees que el Señor sana? Sí, gloria a Dios. ¿Quieres que el Señor te sane para que puedas irte a trabajar? Uy, no, Señor, reprenda. Imagínese Bartimeo, hay situaciones y hay situaciones. Quiero aclararle.
Hay situaciones y hay situaciones. Pero hay otros vagos que están inventándose los problemas porque simplemente no quieren trabajar, vamos a ser honestos. Y Bartimeo sabe que el Señor lo puede sanar y recuperar la vista. ¿Sabe qué significa esto? Que Bartimeo tiene que trabajar porque ya se le quitó lo que le impedía trabajar. Pero hoy tenemos una serie de jóvenes que de momento le dicen, no, yo tengo esta situación, yo no puedo ir a trabajar. Y yo me he topado con personas que yo le digo, jóvenes, estoy hablando de jóvenes. Me he topado con jóvenes que yo digo, ¿y el Señor te puede sanar? Sí. ¿Y tú quieres que el Señor te sane? Me gustaría. ¿Sabes que tienes que volver a trabajar? No me gustaría. Ya cambió tan rápido, lamentablemente. Pero en el tiempo de Bartimeo no. Bartimeo dice, yo quiero recuperar la vista. Ahora yo les pregunto, ¿qué tú haces cuando tú recibes el milagro de Dios? ¿Te volteaste, regresaste y viviste tu vida como si nada? Porque ya recibiste tu milagro. Porque la Biblia no registra que eso fue lo que hizo Bartimeo. Jesucristo le dice, vete. Y Bartimeo dice, yo te sigo, porque Bartimeo le siguió. Dice la palabra que Bartimeo le siguió en el camino donde Jesús iba. Por eso es que es importante que suelten la capa. Porque cuando tú vas a los caminos del Señor con la capa en mano, esperando el milagro, tu capa te va a volver a hacer voltearte y no seguir en el camino de Dios. Bartimeo era, y con esto termino, estado natural, ciego, necesitado y pobre. Su certeza, que Jesús podía sanarlo. Su actitud, clamó al Señor. Su perseverancia, ante todo obstáculo, cállate. Negación, siguió clamando. Su aceptación, el Señor le llamó. Y su disposición, respondió al llamado de Jesús. Él arrojó su capa. Su sanación, el Señor le abrió sus ojos, tal y como te los abre a ti y a mí. Pero su entrega decidió seguir a Jesús. Tal vez es tiempo de que dejes tu capa. Te acerques a Jesús cuando Él llame y solamente confía en su plenitud. No trates de ayudar a Dios, porque si Él es nuestro creador, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nada. Señor, gracias por tu hermosa palabra, Dios. Te pido que cuando salgamos de este lugar, oh Dios, a cada uno por individual, Señor, tú nos reveles cuál es nuestra capa. Y que al escuchar, Dios, tu llamado, seamos capaces de dejar nuestra capa atrás, levantarnos rápido, Dios, en confianza y descansar en ti. Pero al mismo tiempo de que descansamos, caminamos contigo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.